Dios le bendiga. Amén. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más por reunirnos por estos medios, para adorarle, reunirnos con el mismo propósito, para agradecerle porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Le damos la bienvenida a las personas que en este momento también están integrándose para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nosotros nos gozamos en que estén con nosotros. Que el Señor les bendiga y esperamos en el nombre del Señor que el estudio de la palabra del Señor les sea de bendición a todos los que estén compartiendo con nosotros. Hemos estado llevando el estudio del libro de Romanos. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 7 y habíamos visto que Pablo hablaba en referencia a la ley y había dicho que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino que solamente por fe en Cristo nosotros podemos ser justificados. Ante esto la pregunta acerca de ¿para qué entonces sirve la ley? Sale también la pregunta acerca de que si la ley entonces es pecado. Y Pablo niega esas acusaciones en contra de su enseñanza. Él dice que la ley no podemos ser justificados por medio de la ley, pero enseña que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley viene de Dios. Amén. Que la ley de Dios tiene su propósito y cumple el propósito para el cual Dios nos la dio, para darnos a entender cuál es el estándar perfecto de Dios, el estándar en el cual nosotros no tenemos la capacidad de llegar a Él. Por eso no podemos ser justificados por medio de la ley, sino que solamente por fe en el Señor y su obra nosotros podemos entonces ser justificados ante Dios. Vimos a Pablo también explicar acerca de la lucha interna que él tenía como creyente, dando su ejemplo acerca de la lucha que él tenía entre la carne y el espíritu, como las cosas que él se proponía hacer, entendiendo que eran cosas buenas, que él lo hacía, y las cosas que él no quería hacer, él entonces lo hacía. Y nos habla acerca de esta lucha interna entre la carne y el espíritu, una lucha que lleva a Pablo al punto de decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero termina aquel capítulo con una declaración gloriosa acerca del Señor Jesucristo. Gracias doy al Señor Jesucristo. Vemos que cuando nosotros vimos y estábamos citando aquel gran himno del himnario de gloria, aquel himno Roca de la Eternidad, y yo creo que aquel autor de aquel himno, tal vez cuando estaba escribiendo el himno en Roca de la Eternidad, esta estrofa que estábamos hablando después del servicio la semana pasada, yo creo que es muy posible que tuviera este capítulo 7 de la lucha interna que tenía Pablo, tratando de serle fiel al Señor en su propia fuerza. Tal vez lo tenía esta estrofa teniendo el capítulo 7 tal vez en mente cuando escribía esta estrofa de el himno Roca de la Eternidad, que dice: aunque fuera siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Amén. Nosotros vamos a seguir este estudio del libro de Romanos y vamos a movernos hoy al capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Y este es un capítulo que muchos lo han categorizado dentro de su opinión como el capítulo más importante del libro más importante de la Biblia. Vamos a ver, usted sea el juez cuando terminemos con este capítulo, que nos va a tomar más de un estudio. Hoy vamos a estar estudiando la primera parte de este capítulo, del versículo 1 al 17, y vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos para empezar el estudio del día de hoy. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 8. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos, Dios mío, para estudiar tu palabra, para aprender de ti, para conocerte, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Padre Santo, a toda verdad, a toda justicia, que ilumine, Padre Santo, la palabra, el mensaje, Señor, la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a aplicar la palabra de Dios para nosotros, Padre Santo, a ser transformados, cambiados, Señor, por medio de tu palabra. Dependemos completamente de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo en medio nuestro en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros vimos esa lucha que Pablo llevaba en el capítulo 7 acerca de que él estaba obrando en contra de su voluntad. Él no encontraba, él hacía lo que no quería hacer, y lo que quería hacer no lo hacía. Y eso lo lleva a Pablo a un nivel de conflicto interno, de sentirse tal vez inútil por no poder vivir la vida cristiana que él quiere llevar. Y eso es lo que sucede si nosotros tratamos de llevar una vida cristiana que es basada en nuestras habilidades, una vida cristiana que es basada en nuestros esfuerzos, y no una vida cristiana que es basada en la gracia de Dios, no una vida cristiana que es basada en el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Eso es lo que sucede y es lo que Pablo nos está explicando a nosotros. Yo creo que eso le ha pasado, nos ha pasado casi a todos en alguna circunstancia, en algún momento en que nosotros nos sentimos faltos, en el que nosotros nos sentimos que no tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a hacer, nos ha enviado a hacer, que nos levantamos para hacer algo y terminamos fallándole a Dios. Nos ha pasado a nosotros tal vez en algún momento y nos sentimos en ese momento un sentido de condenación, un sentido pesado sobre nuestros hombros de que no nos podemos levantar. Y Pablo nos dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Pablo describió la situación que él estaba viviendo, nosotros aprendimos acerca de las dos naturalezas que luchan por el control de nuestra vida. Hablamos acerca de la carne, que es la naturaleza, la vieja naturaleza, lo que operaba y nos gobernaba antes de nosotros conocer a Cristo. Y hablamos acerca del Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros en el momento de nuestra conversión, que es el Espíritu, y acerca de la lucha interna que existe dentro de nosotros entre el Espíritu y la carne. Muchas veces si nosotros queremos seguir operando de la misma manera que operábamos antes por nuestros propios esfuerzos, el resultado de eso viene a ser el fracaso. O sea que nosotros tenemos que venir a depender en la obra del Espíritu Santo, no en nuestros propios esfuerzos, para agradarle al Señor, para vivir conforme a la voluntad del Señor. Dice en este pasaje, Pablo está describiendo una experiencia que a nosotros nos sucede, a todos nos ha sucedido en alguna manera en nuestra vida cristiana, que nos encontramos faltos.
nos encontramos que por más esfuerzo que nosotros podemos, quedamos cortos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en el sistema común del mundo en que nosotros podemos echar hacia adelante, salir del hoyo que nos hemos metido por nuestros propios esfuerzos. Pero en la vida cristiana no sucede de esa manera, sino que en la vida cristiana nosotros dependemos de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios obrando en medio nuestro. En el capítulo 13, en el versículo 28, Pablo había dicho ya anteriormente, y lo habíamos visto, diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El pensamiento del hombre tiene deseos tal vez buenos, deseos admirables, pero estos deseos buenos y admirables que son por nuestros propios esfuerzos, a nosotros lo que hace es que nos enorgullece. Son cosas que nosotros decimos: eso yo lo logré porque yo me fajé, eso yo lo logré porque yo peleé la batalla, eso yo me lo gané por cualquier otra cosa que uno quiere, que uno escucha a gente tal vez decir de esa manera, y le quita el crédito a la obra de Dios operando en medio de nosotros, en nosotros, y nos la damos a nosotros mismos, a nuestro propio esfuerzo. Eso enorgullece a la gente, eso es rechazar la gracia de Dios. Eso es no reconocer lo que Dios está haciendo, sino confiar en nuestra capacidad para nosotros hacer las cosas por nosotros mismos. Y eso es una filosofía humana, una filosofía que en medio de el mundo de hoy, en lo que es el ser tal vez un emprendedor, en ser tal vez algún negocio, en hacer tal vez en algún empleo, alguna disciplina, es algo fenomenal, algo que funciona, pero en el camino del Señor esas no son las cosas, no se manejan de esa manera, sino que se manejan completamente distintas. Pablo había tratado de hacerlo, él estaba acostumbrado a operar por su propia fuerza, por sus propios méritos, por sus propios créditos. Él era fariseo de fariseo, había sido circuncidado al octavo día, él había sido discípulo de Gamaliel, era doctor en la ley, era un experto en la ley, era irreprochable, habla acerca de sí mismo. Sin embargo, nada de eso era importante, porque cuando vemos que él conoce la verdad, él se siente completamente insuficiente, completamente incapaz de hacer lo que él sabe que debe de hacer. Y termina en lo que vimos en el pasaje, en el capítulo anterior, donde él termina diciendo: miserable de mí. A eso nos lleva cuando queremos satisfacer el llamado, la obra de Dios en nosotros por medio de nuestros propios esfuerzos. Pablo nos da una forma sencilla de determinar si nosotros caminamos en la carne o si nosotros caminamos en el Espíritu. Y nos dice que eso depende, y nosotros podemos determinar eso de acuerdo a qué nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Cómo, en qué está en nuestra mente? La mente de nosotros es el campo de batalla donde se desarrollan los pensamientos, donde hay derrotas antes de la persona pecar, antes de la persona caer. Existe una batalla donde la persona termina cayendo. Existen derrotas y victorias en la mente del ser humano. Es un campo de batalla estratégico donde la carne y el espíritu luchan. No debemos pensar que solamente aquellos que son impíos son aquellos que a veces se dejan llevar por el pensamiento de la carne, sino que eso también le sucede al creyente, eso también le sucede a nosotros, eso también le sucede a creyentes con intenciones muy bien intencionadas. Ese es el caso que nosotros vemos en el caso del apóstol Pedro. En el caso del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo le estaba hablando acerca de eventos que le iban a acontecer, acerca de la misión que él debía de cumplir, acerca de que él iba a ser entregado a los gentiles, acerca de que él iba a padecer en la cruz, Pedro se levantó y le dijo al Señor que esa cosa jamás te acontezca a ti. Y Pedro tenía muy buenas intenciones, pero Pedro no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, sino estaba siendo guiado por la carne. Vemos cuál fue la respuesta que el Señor le da a Pedro
ante la oposición de Pedro a que el Señor cumpliera la misión en la cruz del Calvario. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nuestra mente está puesta en las cosas de la carne, traemos muerte a nuestras vidas, pero caminar en el Espíritu trae vida, trae paz, como habla el apóstol Pablo. Vemos el versículo 9 en adelante, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo les recordó a los lectores que ya no tienen que ser controlados por sus pensamientos carnales, sino que ellos habían recibido en el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros la capacidad de no ser dominados por la carne. Y esto es la fuerza más poderosa que existe en el mundo, es el poder del Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice que ese Espíritu Santo que mora en nosotros fue el Espíritu Santo que levantó al Señor de los muertos. ¡Qué poder! ¡Qué fuerza más poderosa! No hay una fuerza más poderosa en el mundo que la fuerza del Espíritu Santo que está operando en medio nuestro en el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que esa fuerza del Espíritu Santo fue la que levantó al Señor de los muertos, es la que sigue operando en medio de la iglesia en el día de hoy. Y nosotros, cada uno que cuando nosotros venimos al Señor, el Espíritu Santo del Señor viene a morar en nosotros. No puede haber una persona que sea creyente, que sea cristiano, que el Espíritu Santo no more en nosotros. No nos equivoquemos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros en el momento en que nosotros creemos, y es las arras, el inicial, gloria sea el nombre del Señor, que el Señor nos deposita a nosotros y nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que sucede en el momento que nosotros creemos en el Señor. El Espíritu Santo viene entonces a morar en nosotros, a guiarnos, a dirigirnos. No confundamos la morada del Espíritu Santo con el bautismo o el bautismo del Espíritu Santo, que es una obra subsecuente que pasa, que el calificativo, el requisito para ser bautizado en el Espíritu Santo es haber recibido a Cristo. Es que ya el Espíritu Santo mora en nosotros, para nosotros entonces después recibir el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Pero todo creyente, el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu Santo no mora en una persona, aquella persona no le pertenece a Cristo, porque es la señal de Dios en nuestras vidas, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Dice, esa fuerza del Espíritu Santo es una fuerza grande. Yo escuché una descripción en una ocasión hablando acerca de lo que es las fuerzas naturales, y la persona estaba haciendo una comparación en lo que son las fuerzas naturales con el poder del Espíritu Santo, y decía, por ejemplo, que la fuerza de la gravedad es la fuerza que nos mantiene a nosotros plantados con los pies en la tierra. Es la razón por la cual nosotros no estamos flotando, porque existe una fuerza de gravedad que nos ala hacia abajo, que nos mantiene, nos atrae hacia el piso, hacia abajo. Pero existe una fuerza mayor que la fuerza de gravedad,
Y es la fuerza de la aerodinámica. Es la fuerza por la cual nosotros podemos ver que los grandes naves, los grandes aviones, con los motores potentes y con los diseños específicos para poder volar, siguiendo la ley de la aerodinámica, pueden sostenerse. Aviones con la capacidad de más de 1.400 millones de libras sostenerse en el aire, lleno de cargamento y lleno de pasajeros. O sea que la fuerza de aquel avión logra controlar la fuerza de la aerodinámica, y así es la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da a nosotros la capacidad de vencer en contra del pecado, de vencer en contra de la atracción natural que nosotros tenemos al pecado, de la inclinación natural que nosotros tenemos. Pero eso es sola y únicamente si nosotros somos guiados, somos dirigidos, cedemos el control de nuestra vida a la guianza y el control del Espíritu Santo. Amén. Vemos el versículo 12 y el 13. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay a veces que podemos escuchar a las personas hablando acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y nos presenta como que nosotros entonces tenemos una deuda que nosotros tenemos que pagar con nuestra devoción ante Dios, que nosotros tenemos que pagar ante Dios por nuestras buenas obras. Hasta que nosotros moramos, que tenemos esa deuda que nosotros debemos pagar, pero no hay manera que nosotros podamos corresponder, satisfacer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nosotros sí tenemos una obligación para con Dios, pero la obligación que nosotros tenemos para con Dios no es de nosotros hacer buenas obras, no. La obligación que nosotros tenemos para con Dios es permitir que el Espíritu Santo a nosotros nos guíe, que el Espíritu Santo a nosotros nos dirija, es ceder nuestra vida a que el Espíritu Santo obre por medio de nosotros para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Eso nosotros no lo podemos cumplir por nuestro esfuerzo, eso nosotros no lo podemos cumplir por nuestra habilidad o preparación. Lo que nosotros podemos hacer para Dios solamente puede ser cumplido por la obra del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Escribió Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, en el versículo 8 al versículo 10, diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. No tomemos crédito. Gloria a Jesús. Él preparó aquellas obras, no en nosotros, sino en Él nosotros podemos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no es nuestra preparación. Nuestra responsabilidad es dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Si lo hacemos, vivimos, y si no lo hacemos, estaremos entonces en esa batalla, en esa lucha que nosotros vemos a Pablo tratando de tener victoria fuera de lo que es el Espíritu Santo anteriormente, que él nos detalla en el capítulo 7. Amén. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pablo nos recuerda que el vivirse de acuerdo a la carne trae muerte. Así también nos dice que pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. O sea que nos dice de qué manera nosotros debemos vivir. Muchas veces cuando nosotros tratamos de explicar lo que es la vida cristiana, vemos que se explica en muchas ocasiones que el venir a Cristo, que la salvación viene por medio de la fe, que si confesares
que si creyeres en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca, seremos salvos, que si creyeren, seremos salvos. Pero se cree que podemos entrar al reino por la fe, pero entonces se le dice a aquella persona que viene a Cristo, ahora entonces tú estás solo, ahora tú tienes que obrar, que operar, que hacer las cosas solo, tú tienes que ganarte las cosas, la santidad de Dios, y no es así, sino que no solamente nuestra justificación es por la fe, sino que también nuestra santificación es por la fe, el que nosotros nos mantengamos firmes, confiando en el Señor, en el camino que el Señor tiene para nosotros. Todo lo que nosotros podemos tener de Dios es mediante a la fe. Alabado sea el nombre del Señor. La misma sangre de Cristo que a nosotros nos salva, nos limpia de todo pecado, es la misma sangre de Cristo que a nosotros nos purifica del pecado, nos mantiene libre de pecado por fe en el Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo en la carta a los Gálatas le corrige ese error de querer entrar por medio de la fe y después entonces ir a trabajar entonces por medio de la carne. Dice en el capítulo 3, versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nosotros no podemos satisfacer las exigencias de Dios, lo que Dios quiere de nosotros por medio de nuestro esfuerzo y nuestras obras, sino mediante la fe en el Señor y cediendo, es lo que le llaman aquí ceder, dejarnos guiar, dejarnos liderar por el poder del Espíritu Santo, no lo que nosotros querramos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 14 y el 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Vemos que Pablo no nos da una identificación acerca de nuestras disciplinas cristianas. Hay disciplinas cristianas que nosotros son buenas para nosotros, que nosotros debemos hacerlas, pero no nos dice que somos hijos de Dios aquellos que hacen algunas actividades, sino que son los hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y esa guianza del Espíritu de Dios es lo que nos da a entender a nosotros nuestra filiación, nuestra relación, nuestro vínculo con el Señor. Es esa guianza del Espíritu Santo que nosotros recibimos en el día a día. Somos nosotros guiados en la medida que nosotros cooperamos con esa guía. Vemos que no nos dice que el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos empuja a hacer algo, o que el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos arrastra a hacer algo. El Espíritu Santo no nos arrastra, el Espíritu Santo a nosotros no nos empuja, sino que el Espíritu Santo a nosotros nos guía, nos dirige. Nosotros tenemos que tomar la decisión consciente de ser dirigidos, de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, quien arrastra a sus siervos, quien empuja a sus siervos. Nosotros vemos el ejemplo de eso a través de la Biblia, es Satanás. Nosotros vemos en el ejemplo del caso del padre que llevó a su hijo endemoniado ante el Señor Jesús. Los discípulos habían tratado de sacar aquel demonio que tenía, que no le permitía, que lo tenía impedido en sus facultades. Sin embargo, se lo llevó entonces al Señor. Y vemos en el Marcos capítulo 9, versículo 20 en adelante, parte de las cosas que el enemigo hace con aquellos que tiene controlado, que los arrastra, que los empuja. Y dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle.
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y vemos que el Señor tuvo misericordia de su Hijo, y dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Aleluya. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Y no estaba muerto. Pero vemos el caso de cómo Satanás trata a aquellas personas que le sirven. Él vino a matar, a robar y a destruir. Él viene a empujar, a arrastrar a aquellos que le sirven, a llevarlo hacia su destrucción, a llevarlo hacia condenación eterna. Pero Dios no funciona de la misma manera. Nosotros lo que hacemos para Dios lo hacemos de manera voluntaria, por amor a aquel que nos amó primero, que nos rescató, que nos salvó. Alabado sea el nombre del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. O sea que el Señor, el Espíritu de Dios, nos trae libertad a nosotros. Libertad, libertad, libertad. Amén. Vemos el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo afirma que aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son nacidos de nuevo, que el Espíritu a nosotros nos da testimonio que somos hijos de Dios. Eso no quiere decir que no hayan personas que profesen ser hijos de Dios cuando el Espíritu Santo no mora en ellos, que estén autoengañados. Por eso también no quiere decir que hayan cristianos que se hayan dejado engañar por el enemigo. Eso no quiere decir que no hayan cristianos que por medio de las tribulaciones, por medio de las angustias, lleguen a negar, a dudar en algún momento de que son hijos de Dios. Pero la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ese Espíritu Santo que nos empuja a nosotros a buscar de Dios, eso nos da testimonio a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Eso que nosotros tenemos en nosotros, que tenemos el deseo de agradar a Dios, de ser aceptables ante Dios, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nosotros queremos ser fieles al Señor. No viene de nosotros mismos, sino de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, diciéndonos, dándonos a entender a nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Existe una historia bastante conmovedora acerca de Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes de los Estados Unidos. No se sabe si esta historia es una historia real. No vi pero hay varias fuentes que han hablado acerca de esta historia. Abraham Lincoln tuvo un papel muy importante en la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln fue aquel presidente que se atrevió a empujar a que se eliminara la esclavitud en los Estados Unidos, el mercado de esclavos en los Estados Unidos. Y eso no era una decisión fácil, porque era una decisión en contra de la economía, de lo que daba más provecho a la economía. Fue tanto así que los Estados Unidos, a través de la historia de los Estados Unidos han estado envueltos en varios conflictos, en varias guerras, pero en ninguna otra guerra han muerto más estadounidenses que en la guerra que se peleó
durante el tiempo de Abraham Lincoln para la emancipación de los esclavos, que fue la guerra civil de los Estados Unidos. Y este valor que tuvo este presidente de levantarse en contra de esta práctica y de la humanidad de los esclavos, que eran personas igual que todos, terminó muy posiblemente costándole la vida, porque él fue asesinado siendo presidente. Pero se dice una historia acerca de Abraham Lincoln, y es que se dice que en una ocasión él estaba alrededor de donde estaban vendiendo esclavos. Eso era una práctica común, especialmente en el sur de los Estados Unidos, donde habían lugares, plazas, en el cual a veces llevaban familias completas en aquel lugar, y el hijo lo compraba a alguien, el padre, la madre, y así. Que él vio una muchacha que era esclava y estaba siendo ofertada como en un tipo de subasta. Y dice que él se acercó a aquel lugar y que él fue conmovido, y él puso una oferta para comprar a esta muchacha. Y él ganó, en la oferta que él puso, ganó, y terminó entonces él comprando, terminando el papeleo para terminar la compra de esta muchacha. Y cuando él va entonces caminando con esta muchacha que le pertenece a él, dice aquella historia que Abraham Lincoln le dijo a aquella muchacha: tú eres libre. Y aquella muchacha decía: yo no entiendo eso, ¿cómo es de que yo soy libre? Le dijo: tú eres libre. Ella le dijo: eso quiere decir que yo puedo decir lo que yo quiera decir. Y él le dijo: sí, tú puedes decir lo que tú quieres, lo que quieras decir. Ella le pregunta: pero eso quiere decir que yo puedo ser quien yo quiera ser, que tengo libertad para eso. Y él le dijo: sí, tú puedes ser quien tú quieras ser, tú tienes libertad para eso. Y ella le pregunta: entonces eso quiere decir que yo puedo ir a donde quiera que yo quiera ir. Él le dice: sí, tú tienes la libertad, tú eres libre, tú puedes ir a donde tú quieras ir. Y dice que aquella muchacha, en medio de llanto, llorando, su rostro lleno de lágrimas, le dijo: entonces yo me voy contigo. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que ella hizo con su libertad. Pablo, una vez más, se afirma la noticia de que los creyentes hemos sido emancipados. Hemos recibido libertad. Nosotros no servimos a un amo que nos dice qué hacer, nos dice cuándo hacerlo, que nos exige esas cosas con frecuencia, que nos mantiene en una esclavitud. Nosotros hemos sido libertados, y por lo tanto nosotros, dice la palabra, dice el Señor, que aquellos a que el Hijo libertare serán verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El precio que nosotros fuimos comprados fue con la sangre preciosa de Jesús. Aleluya. Y aunque Él tenía todo el derecho de tenernos a nosotros como esclavos, cuando el Señor a nosotros nos compró, Él no nos tuvo como esclavos, sino que aquel contrato de compra y venta de nuestra propiedad, Él los rompió y nos hizo un contrato nuevo. Él nos hizo un contrato de adopción. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos amó. Él no es un amo o un dueño que nos trata simplemente ligeramente. No, Él nos adoptó como hijos suyos, y como dice, ahora nosotros podemos decirle: Abba, Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Ese nombre Abba es un término afectivo hacia el Padre. La palabra más cercana que nosotros tenemos a ese término es papá. Y nosotros tenemos una obligación. No tenemos una obligación de esclavos, sino que la relación que nosotros tenemos es una relación distinta. No es una relación de esclavitud, sino es una relación de que nosotros lo que hacemos es porque tenemos el deseo de agradarle a nuestro Padre. Amén. La obligación no viene en forma de órdenes de un amo cruel, sino que cuando Dios nos dice algo y tenemos su palabra que nos habla acerca de la manera en que nosotros debemos vivir, es una invitación a nosotros ser parte de la familia. Alabado sea el nombre del Señor. No es una relación de esclavitud. La adopción de práctica en aquella
sociedad de aquel día en el cual Pablo escribió la carta de los romanos en Roma, era una práctica común. Incluso es muy posible que aquellas personas que Pablo le haya escrito la carta de los romanos viviendo en Roma se hayan pensado inmediatamente como uno de los emperadores, César Augusto, había sido adoptado por el primer emperador, por el fundador de Roma, por Julio César. Y eso formó parte de la razón por la cual este hombre se hizo luego emperador. Y así también nosotros, por nuestra relación, porque hemos sido adoptados, nosotros también tenemos los privilegios, gloria sea el nombre del Señor, así como ese ejemplo que dimos de aquel emperador que logró ser emperador por ser adoptado por el emperador, por nuestra identificación con el Hijo, con Cristo Jesús. Y somos nosotros llamados a ser coherederos con Cristo. Eso es si nosotros estamos en Cristo. Ahora, por estar en Cristo, nosotros podemos tener una relación también con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos coherederos con el Hijo. Amén. Es muy interesante que nosotros vemos el caso de aquel joven en Lucas que se acercó al Señor y le hizo una pregunta al Señor, le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Esa era su pregunta. Era una pregunta muy importante, una pregunta real, pero no era la pregunta correcta. Porque él tenía en el pensamiento que la relación con Dios era dependiente de qué él debía de hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Pero lo que nosotros hemos estado aprendiendo con Pablo en el día de hoy, en estos versículos, es que nuestra relación con Dios no depende de la actividad, de las obras, de lo que nosotros hacemos. Depende de quién nosotros somos en Cristo Jesús. Depende de qué familia nosotros pertenecemos. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos hijos de Dios. O sea, ¿qué debemos hacer? Debemos creer en Cristo Jesús para ser parte de la familia de Dios. Y así es que nosotros podemos heredar la vida eterna. No por nuestras obras, no por nuestras acciones, sino por nuestra posición delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vivir en el Espíritu no se trata de lo que nosotros hacemos para Él. No podemos hacer nada por nuestra cuenta. La vida en el Espíritu se trata de lo que Él hará por medio de nosotros. Porque la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es por medio del regalo. Es el regalo de Dios. Es algo que Dios nos da a nosotros. El Señor se fue. Y antes de Él partir, Él le dijo a los discípulos: os conviene que yo me fuera, porque si no me voy, no enviaría al Consolador. A nosotros nos conviene, es el regalo que Dios nos da a nosotros. Y no nos dejemos engañar por el enemigo cuando trata de traer condenación al creyente. No es que nosotros vivamos una vida perfecta. Nosotros somos una obra en progreso. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Dios está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo está morando en nosotros, purificándonos, guiándonos, dirigiéndonos. O sea que la relación de nosotros con Dios es una relación que va en crecimiento. Nosotros vamos en un proceso de madurez. Nosotros primero venimos a Cristo, confiamos en Él y somos justificados. Ahora estamos en un proceso de santificación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todavía no somos perfectos, no hemos llegado a la meta. Pablo no había llegado cuando escribió y ninguno de nosotros hemos llegado. Pero llegará un día donde ya no habrá pecado en nosotros, donde esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Donde no estaremos en este cuerpo de pecado que se deteriora, sino que recibiremos cuerpos nuevos. Y en aquel día de la glorificación, aquel día que nosotros vayamos a la presencia del Señor, aquel día en que nosotros le veremos tal y como Él es. Y es el día que nosotros aguardamos, el día que nosotros esperamos y nosotros confiamos
en que ese día vendrá, porque así Él lo dijo, y si Él lo dijo, así se cumplirá. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Le invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a seguir hablando, estudiando esta serie del libro de Romanos. Vamos a estar estudiando en la segunda parte, que es probable que sea del versículo 18 al 28, y vamos a ver hasta cuándo. Me imagino que van a ser 3 partes, pero le exhorto que lo estudiemos de antemano. Yo sé que será de bendición. Es un capítulo muy especial, un capítulo muy importante, un capítulo lleno de lecciones para cada uno de nosotros, para vivir en Cristo Jesús. Nos despedimos y le invitamos para que estén con nosotros la próxima semana.